Este es el podcast 172. Estuve pensando en estos días, sobre todo analizando la manera como mi esposa suele hablar con los hijos, la manera como compartimos nuestras fiestas navideñas y de cierta manera, y esto por favor desprovisto de toda vanagloria, de ser engreído. Nos dio mucha alegría la clase de familia que tenemos y la clase de relaciones entre cada una de las personas que están allí en la familia. La relación padre-hijos, hermanos, hermanas, hermanos. Pero al ver la manera como nosotros, luego de 33 años de matrimonio, de haber criado 4 hijos, nos conversamos y hablamos, definitivamente le da asidero a lo que es poner en práctica principios bíblicos para tener una familia convenientemente, para tener relaciones sanas. Yo sé que muchas personas anhelamos todo el tiempo tener relaciones sanas, sobre todo con nuestra familia, porque uno dice, bueno, de pronto en el gremio de los amigos o de las personas con las que uno está compartiendo, o los empleados, o qué sé yo, con distintas personas uno se puede permitir tener diferencias o tener a veces unas relaciones un tanto álgidas, pero con la familia no. Con la familia no hay nada que desgaste más que tener un problema con un hijo, con una hija, problema con el esposo, problema con la esposa. Así que en este podcast les quiero compartir a ustedes. Y si ustedes están tristes por la situación que están viviendo con un hijo, con una hija, con el esposo, con la esposa, pongan mucha atención, porque esta es de las cosas que más genera tristeza en la vida y que más te desorienta y te desconcentra de tu propósito. Cuando tenemos una divergencia, un problema con un familiar cercano y no sabemos repararlo, no sabemos cómo resolverlo, y por el contrario el problema se va ahondando más, nos quita la capacidad de concentración, porque uno puede estar viajando, puede estar en un trabajo, puede estar haciendo algo, y cada vez que recuerde esa desaveniencia, ese malentendimiento que tiene con los hijos, esa falta de corrección a muchas prácticas que no está haciendo bien en la manera como se tiene uno que relacionar con ellos, pues lo desgasta a uno anímicamente. Y la palabra de Dios todo el tiempo nos está hablando acerca de la importancia de mantener esa clase de relaciones de manera debida, en cuanto dependa de ustedes, dice el apóstol el Pablo, creo que es por allá en Romanos. Mantengan siempre buenas relaciones con todas las personas, o sea, en cuanto dependa de nosotros. Pero quiero contarles hoy mecánicas, porque quien les habla ya tiene 4 hijos adultos que se fueron ya de casa. Ya Smith y yo estamos solos. Y cuando nos volvemos a reunir, intentamos reunirnos, pues me encanta ver la manera, las enormes risotadas que se pegan, sobre todo cuando están reunidas las mujeres. Mis hijas y mi esposa y están allá hablando, y me encanta la relación que ellas tienen porque parecen disfrutarse mucho su compañía. Y bueno, yo no soy no soy como la persona que une y que cohesiona a la familia, sino que siempre he creído que el alma y nervio de las familias es la mujer, es la mamá, la que continuamente está llamando, está pendiente de todos los hijos y cohesiona, ¿no? Une. Siempre les he dicho, y esto lo digo mucho en los talleres para matrimonios, digo, la mujer es el alma, es el centro y nervio de los matrimonios. Si una mujer se levanta mal, pues toda la familia va a estar mal. Es el vaso conductor de las relaciones en la familia. Por eso todo hombre debe trabajar por mantener siempre a su esposa en un estado feliz, alegre, agradable. Le digo a los hombres, quieren tener buenas relaciones con sus hijos, tenga buena relación primero con su esposa y se va a dar cuenta que esa es la línea que conduce a tener una relación sana. Porque cuando haya dificultades con los hijos, y aquí no vengo a hablar de esas familias en donde no existen las dificultades o donde no existen las desavenencias, los malentendidos y los problemas. No. Cuando yo veo mi familia así, también recuerdo que hemos pasado por momentos difíciles. Yo,
como padre he tenido discusiones con mis hijos. Yo como esposo he tenido discusiones con mi esposa, bueno, todo el tiempo. A mí no me asusta decir que tengo discusiones, malentendidos y no nos ponemos de acuerdo con Yasmín en el 80% de las decisiones que tenemos que tomar. Y eso me encanta porque además tener una persona que siempre va a discutirle, y cuando digo discutir no digo pelearle, digo discutir, o sea, hablarle y defender su punto de vista hace que los matrimonios sean dinámicos. No es que no discutamos, es que hemos aprendido a discutir y a veces cuando pues los tonos se exaltan y eso, pues aprendemos a tomarnos un tiempo y a volver a recapacitar para seguir hacia adelante. Entonces, cuando usted ve a una pareja que está discutiendo, usted puede decirse, ¿no? Ay, no, pero mire cómo discuten. Y usted piensa de pronto que es que esa es una mala pareja. Y ojo con esto. No siempre cuando ves una pareja discutir estás viendo una mala pareja. A veces estás viendo a una pareja discutir y cada uno de ellos defender su punto de vista y son generalmente las parejas más sanas. Las parejas que tienen una relación en donde tienen miedo a discutir, tienen miedo a sacar la problemática, ¿no? Darle relevancia, decir necesitamos hablar, necesitamos discutir esto. Necesito que tú defiendas tu punto de vista. Hay que decirles a algunos hombres, deje que su esposa defienda su punto de vista. Permítale que ella vea las cosas desde otro ángulo y que su esposa le permita que usted también tenga otro punto de vista. Porque de eso se trata el matrimonio y esos son los buenos matrimonios. Cuando usted ve discutir un matrimonio, ¿usted qué ve? ¿Un mal matrimonio? No. Probablemente sea un muy buen matrimonio que después de muchos años todavía discuten, todavía se sientan, todavía se enojan. Yasmín se enoja cuando yo no hago lo que ella me está pidiendo y yo me enojo cuando ella no hace ni piensa como yo quiero que piense. Pero es lógico, es normal. ¿En dónde está la anormalidad? Cuando la discusión lleva a los calificativos, lleva a herir a la otra persona, cuando los ánimos se exaltan y cuando alguien se quiere encerrar en su propio ego y quiere tener a toda costa la razón. Pero las discusiones son buenas, constantemente lo estoy diciendo. Alguien algún día me preguntó, pastor, ¿hasta cuándo, hasta dónde debemos tener una discusión? Y yo siempre les digo, hasta el momento en que las palabras que se están diciendo hieran la dignidad de la otra persona. Cuando te estás metiendo con la dignidad de la otra persona, detente ahí, calma los ánimos. Cuando empieces a dar calificativos que no tienen que ver con el problema. O sea, empiezas a calificar lo que tu esposa está diciendo, pero le estás faltando al respeto sin hacer que tu discusión resuelva el meollo del asunto. Siempre hay que discutir el meollo del asunto. No atacar a la otra persona. Intentar buscar luz al final del túnel. Pero vuelvo y digo, en esto quiero ser muy, muy honesto. Cuando ves a una pareja discutir, ¿qué ves? ¿Una mala pareja? No necesariamente. Hay parejas que saben discutir. Yo he visto, mi experiencia como pastor y como consejero durante tantos años es que los peores matrimonios son aquellos en donde se dejó de discutir y donde hombres y mujeres dicen, ¿sabe qué? Yo ya la dejo que haga lo que quiera o yo ya lo dejo que haga lo que quiera y eso es, yo ya lo conozco. O, en el peor de los casos, yo ya me acostumbré a que me hable así, a que me trate así, a que se comporte así, entonces lo dejo así como para evitarme un problema. Y ese es el peor de los estados de un matrimonio. Tuve muchos problemas con mis hijos educándolos. Tuve, a ver cómo les digo, discusiones. Conforme fueron creciendo, mis hijos se fueron creando su propia opinión de las cosas. Y yo tuve que aprender que como padre tenía que darles a ellos la oportunidad y la libertad de que se forjaran su propia personalidad, su propia línea de pensamiento y que tomaran sus propias decisiones y aprender a defender la posición. Los hijos necesitan defender su posición delante de sus padres. Entonces yo discutía con los hijos cuando tenían 8 años, 9 años. Cuando fue 15, empezaron a entrar
algunas cosas que eran novedosas, la terquedad, la insolencia, que es propia, la palabra de Dios dice que la necedad está atada al corazón del joven, pero la vara de la educación lo alejará de ella. Entonces, conforme fueron creciendo, intentamos que la palabra de Dios además nos enseñara a discutir con inteligencia. Partir de discutir con la inteligencia, con mucha inteligencia, con los hijos, tiene que ver con que conforme vaya creciendo le voy a dar oportunidad a mi hijo que me diga lo que está sintiendo, que me diga su forma de ver la vida y que yo aprenda a respetar esa opinión que él tiene. Y tuve discusiones con las chicas, con los chicos, y tuve diferencias. Y una de las cosas que solía poner en práctica con mis hijos cuando teníamos diferencias era la intimidad. La intimidad es importante. O sea, entrar a la habitación, no discutir con mis hijos en lo público. A veces había inconvenientes y todavía los hay. Hay diferencias, tenemos diferencias, pero hemos aprendido que, hijo, acompáñame un momento acá. Necesito hablar contigo. Todo padre en la educación debe aprender y toda madre debe aprender a no perder la autoridad y que esa autoridad, cuando haya una equivocación, una diferencia, las primeras palabras sean en el ánimo de buscar la solución al problema, no atacar a la persona. No decir cosas como, usted es lo mismo, usted es igualito a su papá, es que yo no espero nada de usted, pero ahí está pintado. Le dije que no. Voy a ver el problema, hijo. Necesitamos hablar. Los parques, las cafeterías, su habitación. Ellos tenían ese temor de que papá en algún momento dijera, necesitamos hablar, quiero hablar contigo. Y hablábamos. Y esas conversaciones no solamente fueron, es que tú hiciste eso. Muchas veces tuve que pedir perdón. Perdón porque grité, perdón porque me enojé, perdón porque, y esta es una costumbre que tenemos los padres, presuponemos, o sea, yo supongo que mi hijo hizo esto y supongo que vas a hacer esto. A veces los padres peleamos batallas imaginarias. Esto constantemente en materia de consejería yo lo estoy diciendo. No peleen batallas imaginarias. ¿Qué es una batalla imaginaria? Es que la persona no ha hecho lo que tú dices o por lo que tú lo estás acusando, ¿sí? O sea, tú le dices, pero a la fija que vas a hacer, porque yo te conozco que, y lo estás juzgando y lo estás acorralando por algo que ni siquiera ha sucedido, que tú presupones que va a pasar. Y a veces yo tenía que pedir perdón y decir, hija, perdóname, me equivoqué, me excedí, fui rudo. Sobre todo los papás, tenemos que pedirle perdón a nuestras hijas, porque uno cree que una hija es un varón, o cree que a los hijos se les educa y se les manda de la misma manera. Y no es así. La palabra de Dios en Efesios capítulo número 5 le dice a los hombres que no sean rudos con sus esposas. Permítame que aquí hay una correlación entre un hombre y una mujer en donde Dios le dice, el apóstol Pablo les dice, ¿cierto? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, hombres no sean rudos con las mujeres, con sus esposas. Pero también hay padres que somos muy rudos con las niñas, con las hijas. Y hay hijas que crecen lamentablemente con esos dolores en el corazón. Necesito empezar a terminar esto, porque estoy hablando hoy de las familias que tienen, luego de 33 años, mi hija tiene 32, mi otro hijo tiene 27, generalmente fallo en las edades, el otro hijo tiene 23 y la menor tiene 22. Son grandes, ¿verdad? Ya son adultos. Aprendimos a encontrarnos y aprendimos a que las relaciones tienen que estar al día, entre ellos. ¿Tenían dificultades mis hijos entre ellos? Sí, muchas veces. A veces el tema se ponía álgido, pero siempre vieron en papá y mamá la manera conveniente para resolver los problemas. ¿Extractada de dónde? ¿Sacada de dónde? De la palabra de Dios, que nos mostró verdaderamente cómo los seres humanos tenemos que aprender que cuando algo pasa, algo se discute, se habla. O sea, no acumule, porque la familia no es un partido de básquet en donde si alguien falla contigo, tú le guardas y le acumulas. Las mamás solían decir, yo le guardo, pero usted sabe que cuando yo... Con eso no sacan nada, señoras. Con eso no sacan nada los esposos que ven actitudes de sus esposas, se quedan callados, pero que algún día explotan.
Tampoco sacan nada mujeres que ven actitudes en sus esposos y que dicen yo le voy guardando, pero el día que explote él me va a escuchar y va a saber. No. Las relaciones familiares tienen que estar todo el tiempo al día, porque todo el tiempo estamos susceptibles a que los miembros de la familia nos fallen. ¿Ok? Entonces, como a una falla, a una pequeña o gran falla, hay que tener una medida inmediata. Denle a las relaciones familiares inmediatez en la discusión. No tengan miedo. La palabra de Dios dice, no se ponga el sol estando enojados. Puede ser que en el momento no tengas tiempo de discutir con tu hijo lo que él mal hizo, pero ya tú sabes que dentro de la agenda de las cosas que tienes que hacer en tu día, la prioridad es que cuando llegues a casa te encierras y hablas con tu hijo. Cuando tu marido llegue a la casa, lo llamas aparte y hablan en la intimidad de la habitación. Esta mañana hiciste esto y supe que haces esto, Gerardo, Alberto, no sé cómo se llame. Vivan el día a día. Lo primero eso. Lo segundo, no tengan miedo a tener discusiones siempre y cuando aprendan a tener discusiones. El apóstol Santiago dice en el capítulo número 1, versículo número 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Nos muestra la manera como cuando tenemos una diferencia con cualquier miembro de la familia, lo primero, el apóstol Santiago no habla de hablar, habla de escuchar. Propicia que con la primera frase que le estás diciendo a tu hijo hable. Ok, cuéntame qué fue lo que pasó. No prejuzgues, escúchalo primero. Te lo repito, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar. Aquí me gustaría hacer un especial énfasis en todos los padres que dejan los asuntos de sus hijos en tercera, cuarta, quinta categoría, con poca relevancia, con poca importancia, porque asumen que los niños tienen problemas infantiles, que los adolescentes tienen problemas bobos y piensan en bobadas y que los jóvenes son atarbanes que no escuchan razones. Presuponemos. Y la palabra de Dios nos dice, listo para escuchar. Padre de familia, madre de familia, esté siempre listo para escuchar. Dice, listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Entonces hoy, con este capítulo número 1 de Santiago, versículo número 19, nos vamos a quedar. No tengo una familia modelo. Tengo una familia normal. ¿Ok? Una familia que ha pasado por momentos difíciles. Pero al ver ese cuadro de cómo nosotros vivimos al día, yo a veces le digo a mi esposa, me puedo morir tranquilo al saber que no le debo nada a ninguno de mis hijos, ni mis hijos me deben nada a mí. No tiene que decir, hay heridas que dejó mi padre, o hay heridas que le causé a mi padre o a mi madre. No, vivimos al día y tenemos desavenencias, inconvenientes y dificultades, sí, como todas familias. Pero cuando yo necesito hablar con un hijo, con una hija, el otro día mi hija, la mayor, me llamaba y decía, papá, quiero hablar contigo. Porque tuvimos una dificultad. Ella a sus 32 años, yo a mis 54 y tenemos diferencias. Y salimos a la calle no, eso era al jardín de su casa y hablamos. Y nos pusimos de acuerdo. En esos momentos, conocer palabra de Dios, traerla a la mente y ponerla en práctica es muy importante. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. No tengas miedo a la discusión. No tengas miedo al problema. Hazlo como la palabra de Dios te lo muestra. Que tengas un lindo día.